El tequila en el comercio internacional. Nos da muchísimo gusto recibirlos en este espacio para platicar acerca de temas que son de interés para todos ustedes a través de este sistema de CRTV para poder, tener una comunicación directa y sobre todo, pues tener la posibilidad de entablar un poco este enlace con todos ustedes que quieren saber acerca de cómo mejorar sus operaciones en materia de comercio internacional. Me da muchísimo gusto recibir en este foro a Alejandro Lázaro. Él es el subdirector de operaciones de la empresa Bufete Internacional Guadalajara. Y pues precisamente en esta ocasión vamos a platicar acerca del tema de las importaciones temporales. Sabemos que todavía sigue causando inquietud el hecho de saber cómo va a operar el sistema de devoluciones, qué implicaciones tiene para los importadores temporales y precisamente con este objetivo y con el motivo de que próximamente se llevará a cabo el Club de Comercio con temas precisamente orientados a facilitar todas las actividades de comercio internacional, estaremos platicando el día de hoy. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar aquí con ustedes platicando un poquito de la certificación de IVA y IEPS. Y pues qué bueno que nos pudiste acompañar porque hay una serie de asuntos relacionados precisamente a partir de que se concretó la reforma hacendaria y se establecieron nuevas disposiciones en materia de tanto del cobro como las devoluciones del impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre productos y servicios que aplica en el caso de las empresas tequileras. Yo quisiera que nos comentaras en términos generales qué es lo que ha pasado, se entra en vigor la reforma hacendaria a partir de enero del 2014, estamos ya viendo una serie de cambios. ¿Qué es lo que ha pasado en este lapso de tiempo? Pues hablando en referencia de lo que es las empresas IMEX, una empresa IMEX, su beneficio primordial, beneficio que tenía era gozar de atribuciones fiscales, ¿no? El no desembolso de un IVA, o más bien no desembolso, sino no una causación de IVA e IEPS, pues era el boom, ¿no? Para estas empresas que maquilaban, ya sea maquiladoras o prestaban servicios para productos que fueran a ser exportados posteriormente. Pues en diciembre que se publica todo este cambio fiscal, pues nos afecta en la ley del IVA y la ley del IEPS, puesto que modifican el artículo 28 en la ley del IVA y el artículo 15 en la ley del IEPS, en el cual ya no nos estaban dando este beneficio. Recordamos que antes tú hacías una importación temporal y en estas importaciones temporales ni siquiera nos aparecía causado este impuesto, el IVA o el IEPS, no era causado en nuestras operaciones, y a partir de esta publicación… Perdón, ¿causado te refieres a que no se desembolsaba el pago de ese impuesto en el momento de que traías la mercancía? No, ni siquiera era un impuesto aplicado, el único impuesto que aplicaba causado era el IGI, y ese el impuesto general de importación, y ese impuesto quedaba pendiente de pago como beneficio, y el IVA ni siquiera era representado en un pedimento temporal, ¿no? De importación temporal. Entonces, después de las reformas, modifican esta ley, ley del IVA, estas leyes, y nos sacan del beneficio. Las empresas IMEX, las empresas de fomento, pues empezarán a causar este impuesto, y fue donde los sectores primordiales, los sectores en específico, fueron y se acercaron con el gobierno para platicar de que no podían dejar de gozar de este beneficio las empresas IMEX, puesto que muchos inversionistas extranjeros o propias empresas mexicanas iban a empezar a
a sus costos y sus gastos iban a empezar a afectar. Se iban a afectar. De hecho, ese es un beneficio que prácticamente en la mayoría de los países existe facilidad para quienes hacen importaciones temporales, ¿no? En efecto, las importaciones temporales no es un esquema solo de México, sino de varios países en el mundo, en Estados Unidos, Brasil, en Europa existe este tipo de beneficio para las empresas que posteriormente van a exportar un producto maquilado por el país. Entonces, en México, pues, pasó esto. Entonces, al acercarse los gremios de los sectores, pues, el gobierno optó por no quitar el beneficio del todo, sino más bien emitió una certificación. En referente a lo del tema, pues emitió la certificación de IVA e IEPS, ¿no? Y aquí tenemos el asunto de que aquellas empresas que son llamadas IMEX, que ya de por sí ya estaban certificadas por la Secretaría de Economía, ¿no? Era la que tenía que autorizarlas. Efectivamente, sí, Secretaría de Economía era la entidad que estaba certificando a las empresas y les estaba dando goce de esta. Pero eso ya no era suficiente, ser una empresa IMEX con estos cambios fiscales ya no era suficiente, porque de todas maneras estabas en el supuesto de que al momento de importar una mercancía tenías que pagar el IVA, tenías que pagar el IEPS. ¿Sí es correcto esto? Más bien no, puesto que iba a entrar las leyes a partir de, como tú comentaste, del 1 de enero del 2014, pero se retrasó, puesto que la autoridad hizo caso a las peticiones y dijo, está bien, le voy a dar estos beneficios que ya tenían antes, pero solamente si te certificas cuando yo publique las reglas que se publicaron el 1 de enero del 2014 y te voy a dar un año para que te certifiques conforme a un calendario. Entonces, la autoridad decidió esto, y más que nada la autoridad fiscal decidió esto, puesto que muchas empresas se certificaban IMEX, gozaban de beneficios, hacían importaciones temporales y desaparecían. Entonces, ¿qué pasaba con todos estos impuestos que habían quedado pendientes de pago? Pues era la preocupación de la autoridad, puesto que certificarte IMEX no requiere tanto trabajo, sino comprobar ciertas especificaciones como que vas a exportar. Entonces era pues una limitante para la autoridad de saber dónde quedaban estos impuestos pendientes. Y de alguna manera era el argumento pues para ponerle más candados a este tipo de facilidades, porque además no solamente se evadió el pago de esos impuestos, sino que en muchos casos son mercancías que se importaban con el pretexto de que era temporalmente y se quedaron en el país, compitiendo hasta deslealmente. Compitiendo con un costo más bajo y sin un pago de impuestos. Entonces relativamente era mercancía de contrabando, ¿no? Y recordemos que el gobierno pues está muy en contra de este tipo de mercancías de contrabando. Entonces pues decidió emitir esta certificación para las empresas IMEX que fueran muy confiables para la autoridad. Entonces decidió. Vamos a ir platicando precisamente de este calendario. Entendemos entonces que a partir de enero del 2014 las empresas siguen operando y sobre todo las empresas IMEX siguen operando como lo venían haciendo en el 2013. Efectivamente, siguen operando igual hasta el 1 de enero del 2015, se efectuará este cambio y donde el IVA ya empezará a estar dentro de tu pedimento, ya sea si te certificas, pues lo dejarás pendiente, no como un pendiente, sino como un crédito fiscal que te estará otorgando la autoridad, y los que no se certifiquen, pues tendrán que estarlo desembolsando o estarlo pagando posteriormente. Entonces, finalmente no lo podrías eludir porque si no está certificado, en tarde o temprano te lo va a cobrar la Secretaría de Hacienda. Efectivamente, sí. Y punto importante, antes, como lo comentaba, no aparecía este impuesto en un pedimento. Entonces si la autoridad descubría en alguna empresa IMEX que no se había pagado, que estaba vencido esta mercancía, solamente te podría imponer multas sobre un IGI y no sobre un IVA. Entonces, posterior a esto, las empresas que también se certifiquen, que gocen de este beneficio, y esta empresa exceda sus plazos de tiempo para retorno, pues ya estarán causando también multas sobre un IVA. Entonces es punto importante para la autoridad también estar cobrando multas para los impuestos.
Y bueno, aquí la cuestión importante es, bueno, por un lado estamos hablando de un 2014 en donde los formatos de lo que son los pedimentos de importación vienen básicamente igual que como se venían llenando estos formularios o qué cambios se ven a partir del 2014 En cuestión del pedimento, en cuestión en cuestión del de papel. pedimento, pues en realidad relativamente sigue siendo igual, Ujú. solamente como te comento empezará a ser causado este impuesto a la hora de la importación. Sí. Este, pero la autoridad todavía no publica en reglas de cómo se va a estar haciendo Ujú. como el control de este impuesto, puesto que te lo van a dar como un crédito. Entonces tú cómo le vas a comprobar a la autoridad que la mercancía se ha retornado, pues tendrá que publicar en reglas cómo se va a controlar Ujú. este tipo de información hacia la autoridad. Entonces nos vamos otra vez hacia atrás. Alejandro, ¿qué era lo que pasaba cuando tenías la facilidad de hacer importaciones temporales sin estar, sin que apareciera la causación del impuesto al valor agregado? ¿Cómo le demostrabas tú a la autoridad que efectivamente esa mercancía tú la importabas temporalmente porque ibas a darle un valor agregado a un producto y luego lo ibas a exportar? Sí, pues existía un control de inventarios Ujú. que como obligación pues todo importador lo debe de tener conforme a ley aduanera artículo 59, Ujú. pero en específico las empresas CIMEX tenían que contar con el anexo 24, Ujú. control de inventarios para empresas CIMEX, el cual desprende varios catálogos, varios reportes, con el cual tú le comprobas a la autoridad que dicha mercancía que había entrado sin un pago de un impuesto general de importación, pues había sido retornado en tiempo, o si no había sido retornado en tiempo, pues había regularizado dicha mercancía con el pago de impuestos correspondientes. Ujú. Que bueno, era, como nos decías, el IGI, el Impuesto General de Importación, era prácticamente el único que causaba tu mercancía, ¿no? Causaba y quedaba pendiente, Ujú. efectivamente, sí. Y ahora ya causan dos, es el IGI y el IVA. Ok. ¿Y qué Y en pasa con algún el caso IEPS? el IEPS, en Ajá. algún caso el IEPS también como en importaciones de algún licor, Ujú. de algún vino Ujú. extranjero, también estaría causando un IEPS y un IVA. Ujú. Bueno, pues estamos entonces hablando de que hay hasta cierto punto un cambio que se aproxima, pero que todavía muchos están haciendo un poco la desidia porque sienten que no ha cambiado nada, que todo sigue igual y que bueno, pues a lo mejor luego el SAT va a dar otra vez reversa las cosas y no va a pasar nada. No, para esta certificación si no va a haber prórroga, no hay marcha Ujú. atrás. Existe el calendario como tal. Nosotros como zona centro, no, no es centro, es Occidente, 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 perdón, ajá. occidente, en los estados que se encuentran Nayarit, Colima, Sinaloa, Jalisco. Pues bueno, nos toca el calendario 22 de septiembre Ujú. al 22 de octubre. Entonces no hay marcha atrás, es el plazo que tenemos para certificarnos, aunque si no nos certificamos en este plazo por nuestra región, pues bueno, tendremos a partir de enero del 2015 para poder certificarnos. No es como condicionante que sea esta fecha únicamente, sino posteriormente lo podremos hacer, Ujú. pero pues tendremos que esperarnos un plazo más para no importar temporalmente con este beneficio de no pago de IVA. Bueno, pues hay muchos cambios que habrá que tenerlos en cuenta, hay que apuntarlos en la agenda. Vamos a seguir platicando precisamente acerca de todo lo que implica este cambio, esta modificación, que no hay marcha atrás para aquellos que están todavía con la intención de no hacer nada. Bueno, pues vamos a platicar precisamente de las consecuencias que esto podría traer. Esto es el tequila en el comercio internacional. Regresamos. Estamos de regreso en el Tequila en el Comercio Internacional. Les invitamos a que nos hagan contacto a través de las redes sociales en Twitter y Facebook. Ustedes pueden incluso entrar a la página del CRT, del Consejo Regulador del Tequila, hacer contacto, platicarnos sus experiencias, sus dudas, sus comentarios acerca de lo que está sucediendo con el tema de las importaciones temporales. Decíamos que, bueno, parece que no sucede nada porque aunque hubo cambios a partir de la reforma hacendaria que entraron en vigor en el momento en que se aprueban a finales del 2013, bueno, ha habido una prórroga efectivamente y bueno, esto de alguna manera como mexicanos, como buenos mexicanos, pues nos hace pensar que no va a pasar nada el día de mañana.
Pero precisamente con esta intención para platicar de cuáles pueden ser las consecuencias, tenemos la presencia de Alejandro Lázaro, él es el subdirector de operaciones de Bufete Internacional Guadalajara, para platicarnos cuál es la forma como las empresas deben de estar preparadas para poder enfrentar los cambios en las importaciones temporales y, bueno, no verse afectados en sus operaciones y en sus costos, pagando impuestos que quizás estarían teniendo la posibilidad, bueno, de estar exentos de estos pagos, ¿no, Alejandro? Sí, bueno, para este trámite no hay que hacer mucha desidia. En realidad las empresas CIMEC que están gozando o más bien están haciendo sus pagos de impuestos correctamente, no hay por qué tenerle miedo a esta certificación. Es algo muy sencillo, tendremos que comprobar a la autoridad que estamos bien en el pago de nuestros impuestos, que no estamos en la famosa lista negra, que la autoridad ha estado publicando en su página, y que tenemos buena relación con toda nuestra cadena de suministro, puesto que nos piden algunas opiniones positivas de algunos clientes nacionales, ¿no? Y también es apoyo para estos clientes más bien proveedores nacionales, puesto que a ellos también les ayuda a llevar un buen control de todo lo que están realizando. Fíjate que esta parte que tú mencionas es también un punto de inquietud, porque dicen, bueno, es que yo no nada más voy a tener que responder yo como empresa exportadora y que realizo importaciones temporales, sino hasta por mis proveedores. ¿Es cierto esto? Efectivamente, sí. Los proveedores que entran directamente en un proceso IMEX, en el caso de ser una certificación AA o AAA, pues tendremos que estar pidiendo todas sus opiniones positivas de estos proveedores, de los mayores proveedores, ya sea un 60 o un 80%, ¿no? Entonces, esto asegura toda la cadena de suministro, la cual pues evidentemente nos puede afectar, y no estamos hablando solamente por no contar esa opinión positiva, porque si estamos haciendo negocios con una empresa que no es fiable para la autoridad, nos puede repercutir, sea o no sea para la certificación. Entonces esto no solo nos limita, sino más bien nos ayuda a saber que estamos contando con una empresa fiable que nos está proveyendo de tal vez de insumos para nuestro proceso. Proceso. Vamos a poner un ejemplo de un caso de una empresa tequilera que está realizando exportaciones, pero realiza la importación temporal. Bueno, ¿qué te parece si hablamos de los tapones, que es uno de los productos que más se importan temporalmente? Los celosiles también pueden estar importando temporalmente este material de empaque para desarrollar un tequila y estarlo exportando, ¿no? En este caso, si es una empresa que va a certificarse ante la autoridad para poder seguir gozando de los beneficios, ¿en qué casos estamos hablando? ¿De qué tipo de proveedores son los que tendrían ellos que decirle a la autoridad, este proveedor mío es confiable, yo no tengo ningún problema, y él paga sus impuestos y cumple con? En el caso sería, por ejemplo, la productora de tequila le compra por manera virtual a una empresa que importó temporalmente tapones, celosiles, botellas. Esta empresa le transfiere de manera virtual de IMEX a IMEX mercancía temporal, y esta empresa es la que le está suministrando el 60%, ¿no? Para su proceso productivo IMEX. Pues esta empresa le tendría que estar dando su opinión positiva. El no contar con una opinión positiva de tu proveedor nacional le da a la autoridad una pauta de decir que esta empresa puede estar haciendo negocios ilícitos, ¿no? Tal vez. Entonces también te ampara a ti para que no te estén vinculando con una empresa que no goza de una buena reputación fiscal, ¿no? Y cuando hablas de esta opinión positiva, ¿quiere decir que sí está cumpliendo con todos los requisitos fiscales? Efectivamente, esta opinión positiva se puede obtener mediante la página del SAT. En el portal de las empresas, ahí puedes obtener tu opinión positiva, que tiene una vigencia de 30 días. Es una opinión positiva de tu situación fiscal ante la autoridad. Y este esquema, bueno, es una novedad porque antes no existía esa parte y ahora sí habrá que pedir. Bueno, efectivamente el pedir opiniones positivas a tus proveedores sí es un nuevo esquema, aunque las opiniones positivas pues ya existían, ¿no? Pedir este documento para ver que estamos bien en nuestra situación fiscal. Ok, entonces esto quiere decir, bueno, que proveedores de una empresa que es IMEX, que realiza importaciones temporales, también tendría que estar bien con el fisco
y cumpliendo pues con toda la normatividad. Sí, efectivamente el gobierno se está asegurando de que toda la cadena pues está correcto en su pago de impuestos, ¿no? Y cuando hablamos de certificación, Alejandro, también estamos hablando de diferentes tipos de certificación. Efectivamente. Sí, hablamos de que la autoridad emitió 3 rubros para la certificación. Hablamos de una A, doble A y triple A, en los cuales pues hay requisitos extras, ¿no? Existen los requisitos generales porque recordemos que no solamente es para empresas IMEX, sino también para recintos fiscalizados estratégicos, y existen, aparte de los requisitos generales, como hablábamos de contar con una opinión positiva, hablábamos de no haber tenido créditos fiscales, hablamos de contar con el pago de impuestos correspondientes para nuestros empleados, puede ser el pago del IMSS, es tenerlos registrados en el IMSS, la retención de ISR, estos serían los requisitos generales, y existen requisitos para las IMEX, que es contar con el programa vigente, tener tu control de inventarios actualizado, como requisitos extras para las IMEX. Ya sea para requisito AA o AAA, pues hablábamos de contar con opiniones positivas de nuestros proveedores, y que además los cumplan, ¿no? Porque yo creo que en esta parte de la certificación también habría que ser muy cuidadosos y ahí sí que recurrir a los expertos para que te hagan un diagnóstico y saber, bueno, el tamaño, con base en el tamaño de tu empresa, con base en la experiencia que has tenido como exportador, en qué tipo de certificación caes tú, ¿no? Porque el incumplir también con los requisitos que te está pidiendo la autoridad, siendo una empresa certificada como A o como doble A o triple A, también tendría consecuencias en caso de incumplimiento. Sí, efectivamente todas las empresas antes de estar emitiendo su certificación, de estar solicitándola, pues sí deben de hacer un análisis previo a esto y pues como tal muchas veces las empresas están en el día al día, ¿no? Trabajando en sus operaciones, que muchas veces no se dan el tiempo de hacerlo o el revisarlo muy por encima, ¿no? La autoridad sí se está yendo a fondo en estas cuestiones con la información que le estás entregando, entonces sí es viable que un tercero pueda estar haciendo este tipo de análisis de tu información para que no haya errores o tal vez algún pedimento posterior a alguna solicitud de información, Aquí ¿no? sí pedir asesoría es muy importante porque he estado viendo algunas empresas exportadoras que dicen, bueno, lo que menos implica obligaciones es ser una empresa A. Entonces es lo más fácil de cumplir, me voy por ese lado y ya no tengo ningún problema. ¿Tú crees que es lo más adecuado el pensar así? No, existen beneficios extra por cada rubro que se certifique. O sea, siendo una empresa certificada AAA, vas a tener muchos más beneficios que una que nada más está certificada como A. Bueno, el primer punto importante es todos los rubros pues van a tener el goce del crédito, ¿no? Por el IVA. Punto importante número 2, pues es que dependiendo del rubro es la devolución de IVA que tú vas a tener en tus compras nacionales, podría ser, ¿no? Puesto que el IVA se devuelve, no se separa, pues ya sea compras nacionales o compras por importaciones, ¿no? Entonces, este IVA será devuelto, dependiendo del rubro, en 20, 15 y 10 días. Y aquí punto importante, para los que piensen que es pura mentira de parte de la autoridad, ya se publicó en la miscelánea fiscal un procedimiento en el cual las empresas estarán pidiendo su devolución y avisándole a la autoridad qué tipo de certificación obtuvieron para estar contando con ese plazo para su devolución de IVA. Entonces no es mentira, ya está en procedimiento mediante miscelánea fiscal, entonces sí van a respetar los tiempos de devolución. Okay, y es que aquí había mucha inconformidad porque muchos empresarios, muchos contribuyentes decían, bueno, es que el SAT no me está devolviendo mis impuestos, está tardando mucho, me está fiscalizando de más. Entonces, hoy ya sí ya existe una miscelánea donde ya se están estableciendo reglas más claras. Efectivamente, sí. Ya está este procedimiento, se publicó, creo yo, hace 2 meses en la miscelánea, entonces
sí va a cumplir con estos tiempos. O sea, ya tiene obligación también el SAT de devolverte en tiempo Exactamente, tu dinero. y aparte, para esto te está certificando, ¿no? Para que la autoridad pueda confiar en ti y no le estés pidiendo o haciendo peticiones de devoluciones de IVA improcedentes, ¿no? Puesto que ya eres una empresa certificada IMEX con tal rubro, pues la empresa estará confiando en ti, puesto que tiene toda tu información y estás al corriente. Entonces, y aparte tú le estarás informando mensualmente si hubo algún cambio con esta información. Entonces, la autoridad no tiene el por qué estarte No hay negando pretexto, este IVA. no hay pretexto para las devoluciones, Efectivamente. seas una empresa certificada como A, como AA o como AAA. En cada uno de los casos ya están establecidas las reglas para las devoluciones. Exacto, sí. Solamente pues tendrás que estar diciendo qué rubro eres cuando estés pidiendo tu devolución de IVA y con eso estarán respetando tus tiempos. Que bueno, todos son estos puntos importantes a seguir y yo decía que habría que seguir también, pues, o apuntarlo en la agenda, el hecho de que hay un plazo para certificarse. El ser una empresa IMEX no es suficiente para que se gocen de todos estos beneficios fiscales de los que estamos hablando, en el caso de tanto de las devoluciones como el no tener que desembolsar el pago del IVA al momento de tu importación temporal, ¿no? En su caso, que los afecta mucho en este ramo el tequilero, pues el IEPS, ¿no? Porque es un impuesto que se causa y no se puede pedir en devolución, ¿no? El IEPS. Entonces, sí es algo complicado el estar cumpliendo con esta certificación y más con el sector tequilero, puesto que el tequila causa un IEPS y este impuesto pues sí es algo O sea, considerable. cuando ya lo pagaste no te lo van a devolver. No te lo devuelven. Pero sí tienes derecho a no pagarlo cuando se trata de importaciones temporales. Efectivamente. Entonces, pues es un impuesto que les afecta mucho a ustedes y por eso hay que estar considerando estar bien a la hora de meter el trámite para certificarse, porque imagínate pagar un IEPS del 53%. Entonces, pues creo que sí es un costo que no pretende pagarte tal vez algún cliente, ¿no? Bueno, pues sí, es que aquí ahora sí que el no estar bien informado respecto a todos los cambios fiscales puede generar costos tan altos que incluso yo me atrevería a decir que pues hasta podría acabar con una empresa, ¿no? Efectivamente, podrías empezar a perder clientes y perder mercado en tu sector, entonces pues no podrías competir con las empresas que sí se certifiquen, ¿no? Ahora, hay empresas que, bueno, en el caso de empresas tequileras sabemos que hay varios estados que tienen, que caen dentro de la norma de la denominación de origen. Hay algunos que ya pasaron por el proceso de la certificación. ¿Cuáles son los estados que ya, o qué regiones ya están, ya pasaron por el periodo de la certificación? No sé si lo tienes. Como tal el dato no, creo que Michoacán está ahorita en fecha. Michoacán empezó a partir del 7 y terminaría el día 8 de agosto su certificación. Entonces, parte de Michoacán ya comenzó a... Si ya se venció ese plazo, porque bueno, entendemos que es un plazo que está estableciendo la autoridad, decías que la opción que tendría el que no cumple en ese periodo es esperarse hasta el mes de enero para poder solicitar su certificación. Sí, en realidad se tendrían que esperar hasta que termine la última fecha de calendario, que sería el 22 de octubre. Pero a partir del 22 de octubre son 40 días para que te conteste la autoridad. Estamos hablando de que después se atraviesan vacaciones, diciembre, entonces la autoridad te estaría contestando, tomando tu trámite en cuenta a partir de enero, de que regresen de vacaciones. Entonces, de ahí, posteriormente tienen 40 días para contestarte y decirte si te certificas o no. Entonces, estamos hablando de que si tú metes el trámite en cuanto se acabó el calendario, tendrías el beneficio hasta marzo más o menos. Entonces, estamos hablando de 2 meses que no estarías trabajando con este beneficio y que sería un gasto para ti. Bueno, pues vamos a platicar y a precisar algunos puntos precisamente de este calendario de cómo realizar la certificación. Este es el tequila en el comercio internacional. Estamos de regreso. Esto es el tequila en el comercio internacional. Hemos venido platicando acerca de la etapa de certificación de las empresas IMEX que
pasos van a tener que dar porque, bueno, dicen que no hay plazo que no se cumpla y aunque existe hoy una prórroga para aquellas empresas IMEX que estaban recibiendo el beneficio de importar sus mercancías temporalmente sin pagar los impuestos, bueno, sabemos que a partir del 2015 las cosas cambian, esta prórroga concluye y solamente las empresas que cuenten con una certificación podrán tener acceso a los beneficios y a gozar de no solamente del pago oportuno de sus devoluciones de impuestos, sino también, bueno, el seguir operando sin costos extras por el tener que desembolsar el pago de un impuesto como podría ser el impuesto al valor agregado, el IVA o el IEPS. Bueno, estamos platicando al respecto con Alejandro Lázaro, él es el subdirector de operaciones de la empresa Bufete Internacional Guadalajara. Y valdría la pena, Alejandro, que nos comentaras acerca de las empresas que están por tramitar su certificación. Decíamos que ya hay un calendario, a las empresas que están en la zona occidente les corresponderá a partir del mes de septiembre. Exacto, del 22 de septiembre. Y tendrán como plazo hasta el 22 de octubre para estar metiendo su trámite. Posteriormente, pues como comentábamos, pues se tendrán que esperar 40 días a que la autoridad responda para que ellos puedan meter su trámite. Entonces, pues sí es una curva muy grande la que se tendrán que esperar las empresas que no estén metiendo su certificación en tiempo para poder gozar de este beneficio y pues hablamos de pago de impuestos, ¿no? Durante este lapso que nos puedan aprobar nuestra certificación. Fíjate que surgió por ahí ya una pregunta en redes sociales en torno al tema de qué pasa si yo soy una empresa que estoy registrada con mi domicilio fiscal en Jalisco, que bueno, estaría en el entendido de que mi registro corresponde a la región occidente. Bueno, en ese caso sí tendrá que esperarse hasta el mes de septiembre, pero si soy una empresa que tengo operaciones en Jalisco, que tengo operaciones en el Distrito Federal o mi domicilio fiscal está fuera de Jalisco, entonces, ¿qué pasa con estas empresas? ¿Cuál es el que vale aquí para el registro? La propia regla lo indica y sí dice que tendrás que hacer tu certificación en calendario de conforme está tu dirección registrada en el RFC. Entonces, puede haber ejemplos en el caso de que mi empresa, mi RFC está registrado en Jalisco, pero mi manufactura IMEX está en Monterrey, ¿no? Entonces, tendrás que meter el trámite conforme tu dirección de registro. El registro fiscal, entonces, sí. En este caso, aunque tú como empresa hayas obtenido un IMEX en la ciudad de Monterrey, porque, bueno, entiendo también, y era lo que yo también tenía esta duda, ¿cuál es la autoridad que actualmente está viendo el asunto de las certificaciones? ¿La Secretaría de Economía o la Secretaría de Hacienda? Directamente Secretaría de Hacienda, puesto que ella es la que se encarga de los dineros, entonces es ella la que está dando este crédito fiscal. Porque entendíamos que anteriormente el registro de las IMEX se hacían vía la Secretaría de Economía. Efectivamente, y sigue siendo igual, certificarte IMEX, obtener este beneficio como IMEX, lo sigue otorgando directamente Secretaría de Economía, pero la certificación la otorga, certificación en IVA y IEPS la otorga Secretaría de Hacienda. Para recibir esta certificación en el pago del IVA y en el pago del IEPS, ¿tienes que ser necesariamente una empresa que está registrada como IMEX o no necesariamente se requiere? Bueno, hablábamos de que ahorita solamente estábamos hablando de las IMEX, pero este beneficio no solo se le quitó en ley del IVA y ley del IEPS a las IMEX, sino también a los recintos fiscalizados, ¿no? Entonces ellos también tendrán que estar optando por certificarse para no estar desembolsando estos impuestos. Esto quiere decir que el tema de la certificación en materia de impuestos se va a tener que hacer en todos los casos si es que se quiere seguir gozando de los beneficios fiscales por importaciones temporales. Efectivamente. Y es que, sí. Bueno, pues precisamente ahí fue el cambio fundamental, ¿no? Ciertamente anteriormente las empresas que hacían importaciones temporales para maquilar algún producto que después exportaban tenían sus beneficios, pero estas reglas cambiaron y bueno, ahora sí que el que no tenga su certificación
para poder recibir los beneficios fiscales, pues ahora tendrá que desembolsar pago de IVA, pago de IEPS y además el pago del impuesto general sobre importaciones, que estamos hablando de 3 impuestos. No, en realidad el impuesto general de importación, ese sí se queda pendiente para las empresas que no se certifiquen, pero aquí hay un caso chistoso. El impuesto general de importación actualmente casi está a un 10% de que desaparezca, ¿no? Cada vez las fracciones arancelarias van reduciendo general sus impuestos, su IGI, entonces es un beneficio a medias, ¿no? Puesto que muchas empresas lo único que hacían con el IMEX es estar no pagando un IVA, puesto que su IGI en algunas fracciones de insumos que importaban ya estaba en cero, ¿no? O si importaban algún producto con un país con el que México tenía algún tratado comercial. Efectivamente, ya estaba exento tal vez por tratado, por algún acuerdo, sí. Entonces el único beneficio era el IVA, entonces por eso es donde la autoridad se va a pegarnos. En este caso estamos hablando de un 16% de IVA y creo que es algo que sí nos puede afectar mucho. Además, en esta certificación tenemos que hablar de que gozamos de otros beneficios también dependiendo del rubro y no solo en los fiscales, o sí en los fiscales, pero por ejemplo, beneficio para la AA o AAA tenemos que las empresas podrán autocorregir su situación fiscal con procedimiento, puesto que en código sí está el permitido podernos autocorregir, pero nos dan el procedimiento en regla y solo es para beneficio de las empresas que gocen de una certificación AA o AAA. Así que ya no te pueden dejar de desconocer a algún pago de impuesto extemporáneo por alguna incidencia, ¿no? Cuando hablas de autocorrección, ¿a qué casos nos podemos referir en particular? Sí, tal vez el no pago de un IVA correctamente o en alguna declaración fiscal en donde tú te des cuenta tarde de que lo hiciste mal, pues bueno, gozan el beneficio de ya tener estipulado bajo reglamento cómo será el procedimiento para que te puedan aceptar este remedio, ¿no? Para que tú te puedas autocorregir. Otro beneficio es que la autoridad te estará enviando una carta cuando ellos se enteren de que estás haciendo algo mal y tú no te hayas dado cuenta, puesto como somos una empresa confiable, entonces la autoridad sabe que los humanos tenemos errores, ¿no? Entonces si tenemos errores, pues la autoridad te va a dar un chance para que dándote una carta de invitación para que puedas corregir esa situación. Y hablamos de que con esta reforma ya todo es electrónico, entonces la autoridad ya no te avisa cuando te está auditando, la autoridad ya te está auditando electrónicamente todo lo que estás haciendo y ya no va a llegar a emitirte una auditoría o un aviso de inicio de auditoría, ellos ya llegan con tu multa, ¿no? Pues esto que ya te auditaron electrónicamente, entonces es una carta de invitación para que pases y les pagues. Esto se hace vía buzón tributario. Efectivamente. Entonces ahí es donde te informa el SAT. Te estarán avisando y pues es muy buen beneficio para las empresas AA o AAA, ¿no? También para que no haya un pago de multas por algún error humano, ¿no? Que pueden ser las multas muy grandes y sabemos que las multas de comercio exterior pues son las multas más grandes, entonces sí nos pueden afectar mucho. El ser una empresa certificada con estos beneficios fiscales no te va a eximir de que si en un momento dado la autoridad por alguna auditoría, como hoy sucede, que te bajan o te borran del padrón de importadores, ¿qué pasa ahora sí que con este manejo? ¿Va a ser más expedito también el que te eliminen de un padrón de importadores cuando te encuentren una irregularidad? Hablando de algo fiscal, pues sí, cuando haya algún pago o un no pago de impuestos, pues sí, este beneficio, como te comentaba, pues es muy bueno, puesto que la autoridad ya no llegará con la multa, sino más bien te estará invitando para que pagues y no aparecerá como en tu listado mal, ¿no? De que ya tienes algún crédito fiscal o que la autoridad ya te puso en su listado negro, no, es una carta de invitación, tú pasas, pagas y pues por obvio
corres menos riesgos, ¿no? Es como si tuvieras un aliado, la autoridad ya te está avisando que te equivocaste y no emitiéndote una multa, sino una invitación a que pases a pagar lo que se te olvida. Entonces, lo que viene, Alex, hacia el 2015 es que las empresas que hoy están realizando importaciones temporales ya para enero tendrán nuevos formatos que llenar, porque, bueno, ahí se tendrán que incluir, si eres una empresa certificada, supongo que habrá ahí alguna parte donde tendrás que decir qué tipo de certificación tienes. Es decir, esta parte de los formatos que se van a llenar ya a partir del 2015, los nuevos en formatos. el caso de la petición de devolución de IVA, sí, tendrá que modificarse, puesto que ya es electrónico, o tendrán que hacer algo para tú estar indicando qué tipo de certificación IMEX cuentas. En los demás casos, pues la autoridad, ya todo es electrónico, la autoridad ya sabe qué certificaciones tienes, qué estás haciendo, qué tipo de operaciones realizas, entonces sabe si estás evadiendo algún impuesto o lo estás dejando de pagar. Ahora ¿no? sí que tienes ahí al Big Brother que te va a Efectivamente, estar viendo sí, todo el sí, tiempo. toda tu operación fiscal electrónica ya te está analizando al día. Entonces, Aquí también es importante comentar que lo que tiene que ver con certificaciones no es una cosa que tú haces en una sola ocasión y ya para siempre vas a ser una empresa con esa certificación y esos beneficios, ¿verdad? ¿Tiene también un plazo o qué es lo que se considera? efectivamente, como beneficio lo toman ellos, el no estar renovando tu certificación, ya sea si eres una A cada año, ya si eres doble A cada 2 años, ya sea si eres triple A cada 3 años. Entonces es algo que tú tienes que estar tomando en cuenta dependiendo la certificación con la que cuentas, para estar haciendo 60 días antes del vencimiento la renovación correspondiente. Correcto. Bueno, vamos a seguir platicando precisamente de estas implicaciones, de qué medidas hay que tomar y sobre todo dónde se pueden orientar todas las empresas para poder lograr cumplir con estas obligaciones fiscales. Este es el Tequila en el Comercio Internacional. Regresamos. Estamos a través de redes sociales conociendo sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias. Y bueno, vamos a entrar en esta recta final del programa. Me da mucho gusto recibir también en este espacio a Lorena Arroyo. Ella es la titular de Bufete Internacional Guadalajara. Habíamos venido platicando con Alejandro Lázaro, subdirector de operaciones de Bufete Internacional Guadalajara. Y bueno, toda esta intención de platicar precisamente de los cambios que vienen a raíz de la necesidad de tener una certificación para poder gozar de los beneficios fiscales de las importaciones temporales, viene al cuento precisamente porque va a llevarse a cabo un evento muy importante que tiene que ver pues precisamente con la capacitación, Lore. Bueno, antes que nada yo quisiera, Gaby, invitar a todos los empresarios. Tenemos un conflicto, tenemos que cambiar la visión empresarial. No podemos seguir pensando en que cada área de nuestra empresa hace lo apropiado y lo adecuado. Si hoy los empresarios no tienen la visión de que todas las áreas deben estar perfectamente sincronizadas y vinculadas, vamos a tener conflictos. Porque nosotros hemos visto en nuestra experiencia la importancia que tiene el área fiscal en una empresa, que si bien es cierto es muy grande, la importancia que tiene el comercio internacional, a pesar de que es la esencia de las empresas, es mínima. Entonces hoy tienen que ver todos los riesgos en que se encuentra su empresa si no tienen ese cambio de visión empresarial, si no tienen esa visión 360 grados, donde realmente todas las áreas tengan la debida importancia, pero más aún el sincronizarse debidamente. Esto nos va a impactar fuertemente en nuestra cadena de suministro, como lo mencionaba Alex hace ratito. Pero es muy importante ver que si lo vemos como un reto, como una problemática, no vamos a poder salir adelante con nuestras empresas. Tenemos que verlo como una oportunidad de alguna manera limpiar nuestras áreas, de alguna manera sanear nuestros procesos, de mejorar la metodología con que estemos trabajando. Y bueno, lo que tú comentabas hace ratito es muy cierto. Tenemos un Big Brother en nuestras empresas. Hoy más que nunca estamos visualizados. Debemos entender que pues finalmente la función de nuestro actual gobierno es de fiscalización. A veces lo sentimos impositivo, pero si no estamos preparados para todo lo que viene, no vamos a subsistir como empresarios
y por ende nos vamos a ver muy perjudicados, ¿no? Entonces, yo quisiera invitarlos porque el próximo 22 de agosto, el jueves 22 de agosto, tendremos en el Club de Comercio Internacional un tema que es de suma importancia. Estamos hablando de la fiscalización de la nueva era y las obligaciones que tenemos que cumplir en línea, la contabilidad que hoy se maneja en línea, el cómo nos están fiscalizando de manera digital y como mencionaba Alex hace ratito, es de verdad muy lamentable que ya no estamos esperando que la autoridad nos visite en nuestras empresas, sino que nos hacen una atenta y cordial invitación a través de, yo creo que muchos de ustedes les ha sucedido, que reciben la invitación de lo invitamos a cumplir con sus obligaciones fiscales y cada vez que vemos eso, bueno, realmente sí es como que cumplí o no cumplí, porque además no depende muchas veces de ti, sino de tu área fiscal o de tu área contable. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos esa visión, insisto muchísimo, vemos que están muy involucrados los operativos de comercio internacional, pero falta que los empresarios tengan esa concientización de que si quieren que sus empresas sigan siendo, si la esencia de tu empresa es comercio internacional, tienes que involucrarte con el comercio exterior y con todo lo que impacta al comercio exterior. Fíjate que la mayoría de las empresas y creo que de contribuyentes pues está tan tratando de conocer todo esto y cumplir, porque creo que sí hay una conciencia de que es necesario. Se podría decir que también, aunque te van a fiscalizar más, el lado bueno de todo esto es que bueno, ya no vas a depender del criterio de una persona que vaya a tu empresa, que se la pase ahí 6 meses buscándote algo para poderte aplicar una multa, sino que tú en línea, de alguna manera sencilla, pues vas a poder también demostrarle a la autoridad cuando estás cumpliendo, cuando estás en la disposición de hacer las cosas bien, bueno, de que tu intención no es evadir tus obligaciones, sino de cumplir con la autoridad. Así es, y creo que, la autoridad también está en el entendido de que las empresas están tratando de obrar de buena fe, pero también es cierto que tú puedes hablar con una persona y no puedes hablar en línea con nadie. Entonces, necesitas tener, sí, por un lado tienes la ventaja de que no tienes a la persona metida en tu empresa, pero por otro lado no puedes hablar de criterios y no puedes hasta cierto punto rebatirlo. Lo que está mal para la autoridad ya va a estar mal y ya tendrás que entrar en un proceso más complicado a través de abogados que te defiendan y demás, que yo creo que también es una oportunidad. Finalmente tenemos que ver esto, aunque sabemos que a la mayoría no nos gusta, porque no solamente lo estamos viendo a nivel empresarial, también a nivel físico, como persona física, y pues son cosas que tal vez sentimos que nos están perjudicando o no nos gusta, ¿no? La fiscalización nunca ha sido de nuestro agrado, pero creo que es una oportunidad para alinearnos, Gaby. Y quiero insistir en invitarlos a esta sesión del Club de Comercio Exterior, donde también estaremos hablando de la operación logística del puerto de Manzanillo, y quiero también invitar a todos los contadores, fiscalistas, subcontadores. La entrada es libre para todas las personas de tequileros, de empresas tequileras que estén asociadas al Consejo Regulador del Tequila y que quieran participar de esta plática que va a ser muy, muy instructiva, que nos estará haciendo favor el licenciado Alfredo Palacios, que él es un experto en cuanto a obligaciones en línea se refiere, va a exponer este tema y bueno, trataremos de orientarlo muchísimo a lo que impacta en el comercio internacional para los tequileros, ¿no? Sí, eso que mencionas, bueno, no hay prórrogas ya después del 2015 y la contabilidad ya por medios electrónicos prácticamente es un hecho, no hay reversa, entonces pues habrá que conocer lo que se tenga que conocer y también conocer las personas que en un momento dado te pueden ayudar, asesorar para poder cambiar lo que esté mal. Así es, Gaby. Mira, hemos aprendido que la previsión es lo que realmente nos va a dar la competitividad. Muchos de ustedes saben que no estábamos todavía con la factura en línea, muchas empresas no se habían todavía preparado para esa situación y vemos que no nos queda de otra. Entonces yo los invito también a que tengamos previsión, a que estemos planeando ahora sí muy bien nuestros procesos y las necesidades internas de nuestras empresas para poder lograr esa competitividad y mantenernos, porque lo único que nos va a mantener como empresas sanas es esa competitividad. Bueno, pues simplemente hace 1 año, 2 años no estábamos hablando de ventanilla única de comercio
exterior, y hoy tenemos un BUSEM que ya es pues prácticamente un hecho que se opera, que se tiene que seguir a través de esta visión de una tramitología sin papeles. Así es. Sino que ya utiliza su Y la autoridad, ahora la situación que vemos es que la autoridad sí está teniendo esa visión a futuro, esa previsión. Incluso está como proyecto el BUSEM 2 y muchos de nosotros no lo sabemos. No podemos todavía dominar el BUSEM 1 y ya está el proyecto del BUSEM 2. Entonces, tenemos que, sí es cierto que ya hay conciencia en los empresarios de la situación, pero necesitamos que se involucren más. Y que le den la debida, pues no importancia, porque a qué empresario no le va a interesar o no le va a importar su empresa, pero si no están ellos, que son los que toman decisiones, el personal se tarda en tomar las decisiones porque a lo mejor no tiene la facultad o no tiene la visión que el empresario debe tener para proteger su empresa o para mantenerla, ¿no? Entonces sí los invitaríamos muchísimo a que se involucraran, sobre todo para que pues saneen su cadena de suministro, y dentro de la cadena de suministro entran todos este tipo de procesos, que es lo único que nos va a mantener. ¿Hay algún correo electrónico donde se tengan que registrar o apartar su lugar? Vamos a poner la invitación, pero bueno, ya están ahorita teniendo la invitación con ese mail haciendo mención de que ustedes están en el Consejo Regulador del Tequila como socios. Es entrada libre para ustedes, no tiene ningún costo, pero creo que es algo muy importante que puedan actualizarse en este tema. Y bueno, aquí también es la cuestión de que si tenemos todavía la mentalidad como mexicanos de dejar todo para última hora, pues más valdría irnos adentrando en los cambios que van a surgir y que van a ser necesarios adaptar en las empresas, pues para que no nos tome ya con las manos en la puerta la obligación, porque al final te puede salir más caro, ¿no? Así es, Gaby. Hoy vemos que también los invitaría a que tuvieran la visión de que si no hacemos lo que debemos hacer ahora correctamente, eso va a implicar un costo que no tenemos todavía considerado. Es una erogación que no está considerada en nuestro costo operativo. Un incremento de un 16% para cualquier empresa en su costo operativo es muy grande. Los invitamos a que prevengan. Bueno, pues ahí está. Existen todavía facilidades para seguir importando temporalmente sin tener que desembolsar todos los impuestos que esto implica. Así que bueno, pues vámonos acercando a quienes conocen. Muchísimas gracias, Lore. Gracias a ustedes, gracias, Gaby, por invitarnos. Y gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Hasta la próxima.